Federico. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Sí, buenísimo. Decíamos entonces, ¿por qué estas investigaciones pueden servir para combatir narrativas del déficit? Estamos en sintonía, me parece, acá, no solo porque somos de la misma universidad de O'Higgins. Creo que en términos generales, y lo dijeron varias personas antes, esto de dar la voz, ¿no? Dar la voz a las y los escritores, y agregaría eso, también dar tiempo a esa voz, porque la voz no emerge inmediatamente. La primera voz que emerge es una voz que autoestigmatiza, una voz también del déficit, ¿no? Como casi una repetición, un eco del déficit social aplicado a las y los estudiantes, de diferentes perfiles además. Entonces hay que dar tiempo para que pasen de decir no escribo nada, no sé nada, a empezar a ver qué saben y qué hacen, que es mucho. Por otro lado, el tema de la narrativa del déficit es compleja porque buena parte de nosotros que hemos tenido oportunidades de trabajar enseñando escritura, de conseguir fondos, de participar en programas, estuvieron justificados en una narrativa de crisis. Entonces, de alguna manera, es como si eso generó un campo de practicantes que luego se van a dedicar a discutir la fundamentación que muchas autoridades no especialistas, digamos, sostuvieron para impulsar lo que hacemos. En el caso de nuestra investigación, me gustaría que estuviera Fernanda para que lo contara, pero encontramos algunas cosas interesantes a partir de dar esa voz y dar tiempo a esa voz. En primer lugar, el reporte de un tremendo shock al ingreso a la universidad, ¿sí? Un shock cultural, semiótico, social, etc. Entonces, aquellas estrategias y aquellos desempeños que estaban en una zona de confort, digamos, y que eran efectivos y que funcionaban, al pasar a las universidades dejaron de funcionar. Y bueno, y eso se relaciona con algo que ya sabíamos de antes, seguramente, que es las altas tasas de deserción en los primeros 2 años, ¿no?, de educación superior. En segundo lugar, también ese dar la voz nos sirve para discutir la narrativa del déficit porque denuncian esas voces la falta de apoyo institucional. En el caso nuestro es curioso y un poco incómodo porque nuestra investigación la financió la propia universidad, ¿sí? La dirección de pregrado, que no sé si va a querer leer nuestros papers, pero bueno, igual está anonimizada la universidad, pero uno puede deducirlo. Entonces, de alguna manera, eso me pareció muy valiente, como unidades que no son de investigación, sino de docencia, ¿sí?, contrataron investigadores para que vean cómo se estaba haciendo la pega y bueno, lo que encontramos es que ese trabajo se estaba haciendo más o menos, pero por suerte se está haciendo más o menos en todos lados, no es específico de este centro en particular, por supuesto. Por otro lado, también es súper interesante cómo esas propias voces identifican necesidades formativas. No es tampoco que vamos a armar el currículo en función de lo que perciben los estudiantes, pero la verdad es que nos dieron pistas súper interesantes respecto de formaciones pendientes en diferentes áreas. Y en particular, algo súper importante que lo mencionaba Judith, es que nos dan evidencias respecto de que tenemos que enseñar escritura a lo largo de todo el pregrado, el grado, el posgrado, etcétera, que es algo que tampoco está en el sentido común de las autoridades y de las instituciones. Por último, también, y esto tampoco somos originales, aparece en Zavala, aparecen trabajos que ha hecho Natalia, por ejemplo, previos, aparecen riquísimas estrategias autogestionadas de estudio, ¿sí? Y que también están en transición entre el adentro y el afuera y nos complican en esa distinción simplificadora, como decía Judith, ¿no? Estrategias para sobrevivir, digamos, estrategias para aprender a escribir, para escribir eficientemente y que no son tampoco enseñadas, sino que son desarrolladas o individual o socialmente con los pares. Y ahí cierro mi micrófono virtual y te lo devuelvo. Voy a aprovechar, me tomo de lo último que dijiste del currículo y quiero dirigir esta pregunta a Federico pensando en esta idea de la investigación de ustedes en todos los momentos de los 3 momentos de la carrera y este énfasis que hacen sobre la importancia de acompañamientos de escritura en las instituciones, si el currículo excluye las identidades. Qué pregunta. Te la puedo responder mañana, ¿no? Sí. Bueno, voy a hablar un poquito del currículum en educación superior y algunas cosas que hemos investigado y encontrado.
hay algo que dijo Soledad recién que me gustó mucho y que últimamente he estado escribiendo sobre el tema y demás, que es cierto implícito en educación superior respecto de que la escritura consiste en adquirir una serie de estructuras y conocimientos sobre cierta cantidad de textos y una vez que uno adquiere eso ya está, ¿no? Luego lo aplica y su vida está solucionada y es feliz y le va bien y aprueba y obtiene su credencial, ¿no? Ese concepto implícito, que en parte algunos hemos alimentado quizás con una defensa aguerrida de la noción de género discursivo, porque también a la base hay una idea de catálogo de géneros discursivos que habría que aprender según la carrera para poder desempeñarse sin problemas. Bueno, está excluyendo justamente la idea de que al escribir, ¿no?, al participar en la práctica de escritura, se están negociando identidades, ¿sí? Entonces, tenemos que tener cuidado también cuando hacemos una defensa bien justificada de que se curricularice la escritura, que se curricularice las tareas, ¿no?, y los géneros discursivos que se van a incluir, que aparezca como objetivo de enseñanza, como resultado de aprendizaje en las asignaturas. Eso es algo que todavía no hemos logrado en buena medida, y lo hemos investigado juntos, de hecho, en línea. No lo hemos logrado, pero también tenemos que tener cuidado de que quede un espacio, incluso en educación superior, para la expresión de identidades, incluso en carreras donde se supone, o espacios disciplinares donde eso no sucede, ¿no? Y ahí también me vinculo a lo que plantea el equipo para otros niveles escolares de Soledad y de María Jesús. Nosotros, por ejemplo, en una investigación encontramos que las tesis de pregrado de ingeniería eléctrica de una universidad chilena no aparecía la primera persona nunca, no la encontramos nunca, ¿sí? Y codificamos con colegas muchas tesis de pregrado, ¿sí? Bueno, está bien, es una expectativa que tiene que ver con despersonalizar el discurso, etcétera, pero nos llamó la atención que no apareciera nunca, ni la singular, ni la plural, ni ninguna. Y luego nos fijamos en las tesis doctorales de la misma área, las introducciones y conclusiones, no las dedicatorias ni esos espacios más personales. Y empezó a aparecer la primera persona, ¿no? Entonces, eso me pareció interesante como rasgo en un campo disciplinar donde quizás en el espacio ya de posgrado empieza a haber un lugar para la voz, porque estamos hablando de la misma disciplina. Y me preocupó que quizás en ese ámbito de pregrado la voz, la identidad o alguna manifestación o negociación con ese discurso esperado no tuviera ningún lugar, ¿no? Entonces, me parece que volviendo a la pregunta, la respuesta podría ser que se corre ese peligro, ¿no?, de que el currículum en educación superior excluya la identidad, excluya las manifestaciones de identidad, excluya la creatividad también vinculada a la identidad. Y sabemos que los mejores escritores son escritores creativos y escritoras creativas que pueden manifestar hipótesis, perspectivas, conexiones nuevas, teóricas, sin importar el ámbito, ¿no? La escritura creativa no es un espacio propio de las humanidades, nada más, ¿no?, sino que tiene que aparecer en otros ámbitos. Gracias, Federico.